Buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV. Bien, se ve que hay muchas personas que todavía pues no habían oído hablar del Cronus, de los Stripe Packs, Team Apex, Ori Packs y un montón de mierdas que hay específicamente diseñadas en su día para consolas y hacer trampas en consolas. ¿Qué entendemos por hacer trampas? El obtener una ventaja sobre el resto de los jugadores de forma externa, es decir, mediante software de terceros, lo cual está especificado como trampa en el juego. Y estos se diseñaron en consolas, y ya los habéis visto también que los hay ya para juegos de móviles, si habéis estado siguiendo el canal. Y esto lo hacen porque son indetectables. De momento las consolas no han conseguido detectar a la gente que utiliza estas cosas. Emuladores de mandos, programitas, y luego se unió ya con el PC, los DS4 y otros programas que no solo sirven para quitar el input lag o para hacer compatibles mandos antiguos con tal, no. También tienen funciones específicas nuevas diseñadas para eliminar retroceso de las armas y todo. Y cada vez estos dispositivos los upgradean más y los hacen mejores, y es que encima te los venden en tiendas gaming. Lo digo porque siempre todo el mundo cree que solo están los chetos de PC, pero es que lo que no entienden es que aproximadamente el 70% de las personas que juegan con mando a día de hoy a juegos competitivos, 70% usan estos dispositivos de trampas, que llevan mods y se pueden modificar para quitarse el retroceso de las armas. ¿Y esto cómo lo sabemos? Sabemos que con Call of Duty Warzone, más de 2 millones de personas pagaron por los mods del Cronus 10 que te quitan el retroceso de todas las armas. 2 millones de jugadores para Warzone. ¿Sabéis lo que es eso? Una barbaridad de todos los que están jugando. Y esto ocurre también con los otros mods que luego hay para el Stripe Pack, para los Ori Packs, Team Apex y demás, y muchos otros aparatos y dispositivos similares de otras marcas, que son trampa, pero que no consiguen detectarlos. Y aunque cuando consiguen detectarlos, le sacan una actualización al mod y ya está, y ya no lo vuelven a detectar. Yo hoy os traigo aquí otro ejemplo, por supuesto, vídeo censura y demás, para que no sepáis que nada, que nos va a enseñarnos en Call of Duty Warzone y Modern Warfare 2 cuál es el efecto de un aparato de estos. Escuchemos. Reventar las lobbies como tu streamer favorito y tener una gran precisión a larga distancia con cero retroceso. Bueno, pues vamos a probar a prueba el Stripe Axe, a probar este fusil que ahorita está de moda, es uno de los metas ahorita, es el Bell 46. Vamos a probar el retroceso normal de esta arma. Sería a 48 metros, 50 metros serían. Vamos a probar el retroceso normal de ese fusil. Vamos a apuntar sin controlarlo. Apuntamos y disparamos. 50 proyectiles en el cargador, mi gente. Vamos a activar nuestro antirretroceso. Al igual, sin controlar el retroceso, vamos a apuntar y vamos a disparar. Ahí está, mi gente. Un rayo láser total. Así es reventar. Bien, y si os habéis fijado, todos estos streamers que utilizan esto tienen una peculiaridad, ¿vale? Que esto lo hacen muchos pros con los mandos personalizados. La luz, cuando lo utilizan con un mando de PlayStation y tal, la luz que veis aquí, que es azul habitualmente, cambia a un tono verde, ¿vale? Cambia a un tono verde directamente cuando la trampa es activada. Cuando la trampa es activada en el mando, cambia a color verde. ¿Qué es lo que pasa? Que con los mandos personalizados que se pueden hacer en el mercado, muchos cogen esta pantallita del mando de Play y demás, y cambian y le ponen al mando un tono verdoso, un color verdoso, para que se confunda y no se pueda distinguir la luz azul de la luz verde, y digan que es así porque su mando es así, que es personalizado y tal y cual, y así ya tienen la excusa perfecta. Ya tienen la excusa totalmente perfecta. Fijaros que ahora va a cambiar la luz verde. Y con un mando personalizado, como hacen muchos, fijaros en muchos streamers de estos pros, que además que casualmente tienen un tonito verde, azulado verdoso y demás, lo hacen así para disimular. Y esto está a la orden del día. Y esto lo está usando muchísima gente. Lo digo por todos esos seres que dicen que, pues que quiten el crossplay y que los de PC se jodan y jueguen solos. Yo estaría encantado, porque es lo que he tenido toda la vida. Y te digo por qué. Porque a un cheto descarado con aimbot le denuncian y para afuera, o ahí se queda y a tomar vientos, pero son muy pocos. Pero la de gente que hay con mandos, utilizando estas mierdas, con mejoras de aim assist al 10.000%,
sin retroceso en las armas, que van ya, que en enfrentamientos de cerca solo dan al botón de apuntar y ya te tienen la mira clavada, te muevas como te muevas. Cuando los de PC y ratón tenemos que girar, apuntar y todo porque no tenemos ayuda a ninguno, nosotros estamos en total desventaja. Y también es cierto que hay varias cosas como hay que fijarse, que es como los botones que aparecen en pantalla, porque hay mucha gente que está jugando así. Fijaros en mi brazo, que así es como juego yo. Esta es la postura de una persona que juega en teclado y ratón. Y veis así, y veis muchos streamers que están jugando en esta misma postura, pero les sale que están jugando con mando. Eso es cuando están jugando con teclado y ratón y activan un mod de estos en el PC para tener aim assist con teclado y ratón y quitar el retroceso de las armas con teclado y ratón. Que también es trampa. Y también hay mucha gente haciendo eso. Y el gaming se está yendo a la mierda poco a poco por culpa de estos aparatos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo lo llevo diciendo años. Como no hagan y pongan un remedio a esto, al final lo que va a pasar es que como siga siendo indetectable, es que todo el mundo que quiera jugar competitivo o que quiera tener la oportunidad de ganar una partida públicas, todos, en vez de hacer aquí tanto catando chetos de estos, vamos a acabar haciendo tutoriales de cómo hacerlo nosotros para todos quitarnos el retroceso. Y todos tener la misma ventaja que estos mamahuevos. Para estar todos en igualdad de condiciones. Porque es que si no, se nos va a ir el gaming a la mierda. O empiezan a tomarse en serio la detección de estos dispositivos, o simplemente no autorizarlos, o no permitirlos, o que los detecten. Pero es que estamos en la misma, es como los programas antitrampas. Tú actualizas para que estos programitas y los bots que se utilizan sean detectados por el anti-cheat y al día siguiente te meten un parche para que no sean detectados otra vez. Y es lo mismo que las trampas, una lucha continua. Y así es como va el mundo. Es que es muy difícil. Es que al final vamos a acabar todos con mierdas de estas. Y es muy difícil acabar con la legalidad. Yo, por mi parte, ya sabéis que tenéis toda total confianza en mis streams, que no solo tenemos la cámara que apunta a las teclas, a las manos, para que veáis cómo juego, lo que toco, lo que no toco, sino que además tengo, ya sabéis, el medidor de pulso cardíaco, para que veáis que mis reacciones son naturales, que me pongo nervioso, que el pulso se me va a la mierda cuando me pongo nervioso también, y que no estoy súper en calma, porque ya sé por dónde me viene todo el mundo, y como esos pro players que nunca se sorprenden de nada, siempre están súper tranquilos cuando se supone que les tienen que meter un susto, porque ya saben dónde está todo el mundo. Entonces, cuando ya lo están preavisados, es como los detectores de mentiras. El pulso no miente. Bueno, hasta aquí mi análisis de hoy. Espero que os haya gustado este recordatorio. El que quiera saber más sobre estos aparatos, ya sabéis que he hecho muchos reportajes en el canal. Usar el buscador del canal, poner hackers en consolas, os va a salir un montón de dispositivos similares, reportajes de su funcionamiento, qué hacen, qué no hacen en el juego y todo, que está más que estudiado. Lo digo por aquellos que dicen, ¿por qué no te lo compras tú y haces tus pruebas para demostrar que es verdad? No me hace falta, es que ya he hecho 50 vídeos porque ya hay 50 vídeos vistos por millones de personas que han hecho ese trabajo por mí y que yo ya os he contado aquí en el canal. Y nada, suscríbanse, que es gratis, y hasta el próximo vídeo.